Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y algo más podcast. Este es un espacio, les recuerdo, dedicado a informar, actualizar y educar con contenido confiable y basado en evidencia. Hoy vamos a abordar un tema de enorme importancia en la salud pública, que es el cáncer de mama. No solo porque por su alta frecuencia, sino porque en los últimos años hemos sido testigos de avances significativos en la prevención, diagnóstico y tratamiento. Actualmente el cáncer de mama no es solo una enfermedad, es un grupo de enfermedades y es el cáncer más frecuente en las mujeres. Para conversar sobre este tema nos acompaña hoy, y ya todos lo conocen, la mayoría de ustedes, el doctor Giovanni Bento, quien es cirujano oncólogo, mastólogo venezolano, graduado de la Universidad Central de Venezuela y que actualmente se desempeña como jefe clínico de la Unidad de Patología Mamaria del Instituto Valenciano de Oncología, Valencia, España. Así que bienvenido, Giovanni, a Medicina y Algo Más Podcast. Gracias, Alejandro, como siempre, gracias por la invitación. Y aquí estamos para conversar sobre la actualización y lo que está nuevo en el tratamiento y en el diagnóstico, como tú decías, del cáncer de mama. Ok, entonces para comenzar vamos a oír de ti, mm, ¿cómo describirías hoy en día, 2026, el panorama actual del cáncer de mama en términos de incidencia y mortalidad? ¿Y por qué se habla hoy de que el cáncer de mama no es solo una enfermedad, sino que son varias enfermedades? Bueno, fíjate, lo primero que hay que decir es que hay que dar un mensaje esperanzador. Si bien, como tú dices, el tumor maligno de la mama, porque una de las cosas que yo trato siempre es de quitar la palabra cáncer, porque tiene un corolario, tiene un peso, digamos, negativo en el hombre y en la mujer que escuchan el término, porque está asociado, obviamente, a una enfermedad letal, a la muerte. Yo la llamaría hoy una neoplasia maligna de aspecto crónico, porque al final terminas, digamos, combatiendo contra ella y la mayoría de las veces le ganas o haces un empate. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, mira, la incidencia sigue aumentando en los países del primer mundo, en los países del tercer mundo, por su relación con la alimentación, con los conservantes, que hemos hablado muchas veces de los alimentos, y en muchos lugares del mundo hemos disminuido la mortalidad gracias al diagnóstico precoz de la enfermedad, que es la única manera como diagnóstico, como prevención secundaria. Ahora, como prevención primaria, no hemos hecho mucho porque, bueno, lamentablemente seguimos comiendo de la misma manera, no hemos cambiado nuestra manera de alimentación y por lo tanto cada vez tenemos más casos de cáncer de mama, tanto en primero como en tercer mundo, pero la mortalidad la tenemos controlada. Ok, entonces ya que hablaste sobre alimentación y todo eso, hay que tener en cuenta que es muy importante, sobre todo lo que tú mencionaste, la detección temprana. Y un poco relacionado con eso están los factores de riesgo. Entender estos factores de riesgo es clave para prevenir, como tú dijiste. Entonces, aunque ciertamente no se esté cumpliendo con, como tú dijiste, una buena alimentación, etcétera, vamos a recordarles a los que nos están oyendo cuáles son esos factores de riesgo y cómo podemos hacer a través de ellos prevenir el cáncer de mama. Fíjate, hay factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables. ¿Ok? Entonces, el sexo y la edad, es decir, ser mujer y envejecer, son los dos factores de riesgo más importantes para que a ti te dé la patología, porque el 99% de los tumores malignos de mama dan en la mujer, es decir, están asociados con el ser mujer y con la carga estrogénica de la paciente. Y lo otro, pues mientras más envejece el paciente, pues más posibilidades tú tienes de no protegerte contra las mutaciones. Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Pues mira, primero la prevención primaria, es decir, disminuir en todo lo posible las dietas ricas en grasas insaturadas, grasas saturadas, tratar en lo posible de mantener un peso lo más idóneo posible. Claro, es redundante porque al final estos son consejos que sirven tanto para la neoplasia de mama como para otros tumores, como para el colon. Es decir, pero bueno, sirven para todo. Es decir, la mayoría de los factores de riesgo golpean tanto a la neoplasia de mama o dejan aparecer la neoplasia de mama como la de colon, como la de ovario. Entonces yo creo que
Mira, no fumar, tomar alcohol de manera muy moderada, mantener una dieta lo más pobre en grasas animales. Quizás el mundo no ha entendido que comer la menor cantidad de grasa animal, Alejandro, es una de las razones fundamentales para que las neoplasias oncológicas malignas disminuyan. Y esto yo siempre siento de que hay poco énfasis en los comunicadores sociales hacia esto. No sé por qué, pero bueno, hay un lobby importante el cual hace de que esto no se dé. Pero bueno, esa es otra de las cosas. Y tratar de comer la menor cantidad de alimentos conservados y preparados y lo que llamamos ultraprocesados. Esas son las cosas que tú puedes hacer para disminuir las probabilidades de que tengas una falla en el control oncológico de tu cuerpo. Ahora, ¿cuál es tu opinión, Giovanni, acerca de el conocer factores de riesgo tales como los marcadores tumorales, y que si bien implican un riesgo no modificable, porque ahí están, pues esos marcadores, quiere decir que Pero tenemos tú dices las mutaciones. exactamente. Entonces, Claro, ¿cómo podemos hacer? Sabemos que el que lo tiene, pues tiene ese riesgo y no lo va a poder modificar porque está ahí. Pero de alguna manera conocerlo a tiempo, ¿verdad? Puede ayudar en cierto grado a la prevención. ¿Cómo fíjate, relacionas Alejandro. tú esas dos cosas? Claro. Prevención con ese conocimiento. Nosotros en el hospital vemos muchísima gente, bueno, muchísima no, pero sí mucha gente que viene ya con el diagnóstico de una mutación genética, sobre Ok. todo genes de alta penetrancia, con un riesgo relativo. Mira, el riesgo relativo de tener cáncer de mama más o menos en el occidente está alrededor del 12,5%, una de cada 8 mujeres. Cuando hablamos de riesgo relativo es porque el riesgo relativo es uno, es decir, ya estamos hablando de que todo lo que esté por encima de eso es un riesgo relativo más alto. Cuando tú tienes 4 veces más riesgo, es decir, tú estás entre 50 y 60% de riesgo absoluto, es decir, 4 veces el riesgo relativo. Eso significa que tú tienes un riesgo alto. Y eso lo dan las mutaciones como la mutación BRCA o BRCA1, la BRCA2, la mutación del P53, el cáncer de estómago hereditario, el Put-Jäger, es decir, hay unas 5 o 6, la mutación PALB2, sobre todo son mutaciones que no son frecuentes, pero una vez que aparecen, tú tienes que tomar la decisión. Entonces, ¿qué hacemos? Tu pregunta es adecuada porque dices, ¿qué hago? Si mi mamá o mi papá o mi abuelo o mi abuela tienen cáncer de mama y le hacen la determinación es positiva, yo me la hago, sí o no, la quiero hacer. Entonces hay dos corrientes, ¿verdad? Los que no quieren saber nada, ¿okay? Yo tengo familiares míos que no quieren hacerse ni siquiera la prueba porque no quieren saber, a la gente que prefiere no saber. Yo personalmente creo que sí es útil saberlo, porque no hay nada mejor que hacer el diagnóstico precoz y disminuir los factores de riesgo. Oye, si yo tengo una mutación BRCA1, pues mira, yo me hago los estudios imagenológicos de manera categórica y a tiempo, me veo el páncreas, me veo la piel, porque no es lo mismo que yo me coja un cáncer de mama de 1 centímetro que lo coja de 3 centímetros, que tengo más probabilidades de tener metástasis axilar. Entonces, yo sí creo que los pacientes o las familias con agregación familiar importante y con mutaciones deben, sin lugar a duda, hacerse la mutación y en el momento que se la hagan, pues seguir las guías sobre cómo prevenir el cáncer en esos pacientes. Fíjate, un poco para engranar eso con la próxima pregunta. Fíjate, sabemos que el diagnóstico temprano es una manera de prevención, una prevención secundaria. Es una prevención secundaria, por Ok, supuesto. pero fíjate, hay unos estándares que ustedes tienen de cuándo se debe iniciar el despistaje del cáncer de mama, pero si yo tengo esos marcadores, eso va a cambiar, ¿sí o no? Sí. Sí, mira, fíjate, de hecho, no sé si lo leíste, la- la- el Ministerio de Salud Español acaba de dictar digamos, un nuevo parámetro para empezar y terminar el cribado, el despistaje, el screening para cáncer de mama. Porque bueno, aquí en España, pues cada comunidad, como es autónoma, tiene la potestad de iniciar y terminar cuando, digamos, los estadistas y las consellerías, pues les parecía lo más indicado para esa comunidad. Pero bueno, dictaron una norma que es tratar de empezar antes, es decir, empezar a los 45 años y terminar a los 75. Yo personalmente creo que deberíamos empezar a los 40 y terminar entre los 75 y 80 años, porque la esperanza de vida ha aumentado. Entonces, yo sí creo, Alejandro, que la mujer que tenga una carga
familiar normal, es decir, bueno, mira, tienes un cáncer esporádico en la familia o no hay nadie, pues tú puedes empezar tranquilamente entre 40 y 45 años la primera mamografía. ¿Qué sería una mamografía de pesquisa, de cribado, que es como pues se llama en el mundo, se llama cribado poblacional? Que se haga cada año, cada 2 años, también depende de los países. Generalmente en el mundo se hace cada año, pero bueno, cada país es autónomo y hay gente que está ganada que se haga cada año y pues la mayoría de los cribados poblacionales, como son tan costosos, se hacen cada 2 años. Ahora, en una paciente mutada, que es tu pregunta, hay que empezar antes. Una paciente con una mutación BRCA1, BRCA1, hay que empezar el cuidado de esa mamá a los 25 años. Significa 15 años antes del cribado normal. Es decir, la primera ecografía, la primera mamografía que hacemos a esa paciente se hace a los 25 años. ¿Y qué le hacemos? Le hacemos una resonancia magnética nuclear entre los 25 y los 29, 30 años que parece mucho, pero es así. ¿Por qué? Porque un paciente con un BRCA1 tiene 4 o 5 veces más probabilidades de tener cáncer y tú no puedes esperar que tenga 40 años. Entonces empiezas el cribado, digamos, radiológico a los 25 años haciéndole a esa paciente una resonancia magnética. Y a partir de los 30 haces mamografía y resonancia cada año. Ok. Ahora bien, otra cosa importante cuando haces eh, diagnóstico temprano a través de todos estos tipos de imágenes, ¿cuál de ellas, o sea, cuándo cada una de ellas va engranando, va siendo la prioritaria dependiendo Claro, de la de la paciente edad. que tú tienes, de la edad? Claro, siempre la edad Ah, es y otra cosa, fundamental. perdón que te interrumpa, Giovanni, además de la edad, de la constitución física de la persona, si la persona es obesa, no es obesa, si las mamás son Claro. voluminosas, si no son voluminosas. Fíjate, yo creo que te lo dije, o lo hablamos la otra vez. Mira, los problemas privados tienen que cambiar en función de la probabilidad hereditaria o genética de cáncer de mama y de la densidad mamaria. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una mama densa, que entre la mama sea menos densa, más clara, significa que tienes un tejido que te deja ver. Es como si tú hicieras una fotografía y te saliera velada o te saliera movida. Tú no tienes muchos caracteres para decir esa paciente está bien o no. O sea, la sensibilidad de la mamografía en una mama densa está alrededor del 50-60%, es casi una moneda al aire. Por lo tanto, el estudio mamográfico, que es el estudio pilar en la detección del cáncer de mama precoz, es decir, en el cribado poblacional, que es el que hacemos a todas las mujeres, eso se llama cribado poblacional, si la mujer es sana, digámoslo así. El cribado oportunista es el que tú haces en tu consulta privada, mucho el que se hace en nuestro lugar de origen en Venezuela, porque lo hace el médico, digamos, que hace una consulta privada, examina a la paciente y le pide una mamografía. Eso es un cribado oportunista, es decir, ¿por qué? Porque no lo hace el Estado, no lo hace la comunidad, no lo hace la región, sino lo hace el médico como tal una vez que examina al paciente. Lo que tú me preguntabas de la obesidad o la mujer delgada, mm, sí, es verdad, la mujer obesa tiene un poco más de probabilidad por la carga, digamos, de azúcar y la carga de grasa que tiene, pero no porque tenga una mama más grande, tú tienes más probabilidad de tener cáncer de mama. Eso no es cierto. Lo que sí es más difícil de ver cuando la mama es densa, cuando la mama es blanca, que no es que sea grasa, no. La mama grande no es que es más densa, no. Generalmente las mamas, inclusive las más pequeñas, las mamas de medidas más pequeñas, a veces son más densas que las mismas mamas grandes porque están llenas de grasa. Entonces, la constitución física, el fenotipo, no tiene implicaciones en el privado. Lo que sí tiene implicaciones es la familiaridad, la edad y la carga genética de la paciente. Ok, ¿y qué tan importantes son los signos y síntomas? Ya sabemos que cuando tú tienes síntomas o cuando tienen signos, ya prácticamente, o sea, prácticamente no, va a ser un diagnóstico tardío, porque la Claro. idea es que no llegues a tener síntomas, sino detectar eso antes de que aparezcan. Pero si la persona, como tú dices, igualmente a lo mejor no le interesa saber cuál es su carga genética, no quiere ir al médico o no va lo suficientemente de manera regular, ¿cuáles son aquellos síntomas y signos de alarma que deben hacer que la mujer consulte de inmediato y cómo queda actualmente en las guías de despistaje la autoexploración de la mama, que ya sabemos que antes se hablaba mucho y se recomendaba? ¿Qué lugar tiene hoy en día la autoexploración de la mama? Pero vamos a empezar por la última. Ok, Mira, la autoexploración tiene siempre una utilidad.
¿Por qué? Porque la mujer que conoce su cuerpo, y sobre todo si tienes una mama pequeña, Alejandro, y te notas, te palpas un nódulo pequeño, sobre todo alrededor de la areola, es decir, fácilmente palpable, mira, hay mamas en las cuales se puede palpar un nódulo de 1 centímetro, de 8 milímetros, de centímetro y medio, en las mamas medias, medias pequeñas. Es decir, el examen del paciente y el examen clínico tienen su utilidad. Estadísticamente no, porque cuando tú lo haces, si llevas a eso al cribado poblacional, es decir, si agarramos 100 mujeres y las palpamos para ver si detectamos cáncer, eso no es muy útil, pues no tiene una significación estadística. Lo que tiene la significación estadística es cribar 1.000 mujeres con mamografía, no examinar 1.000 mujeres con mamografía. Pero es útil en el caso de que la mujer se palpe algo y acuda al médico. Los signos de alarma, pues mira, una mujer que conoce su mama y cualquier nódulo que se palpe debe acudir al médico. De manera inmediata, en cualquier lugar. Bien en la mama, bien en la areola, bien en el pezón. Si tienes una secreción por el pezón de agua, de líquido color marrón, de sangre, debes acudir al médico. Y al médico que maneje la enfermedad. Porque hoy por hoy hay ginecólogos de altísimo nivel que manejan la mama, hay cirujanos especialistas que son mastólogos, hay mucha gente que hace bien la mama. Bueno, el problema es saber dónde están, porque no siempre pues el paciente lo sabe, pero bueno, por hoy en las ciudades medias, medias grandes, pues hay muchísima gente que maneja la mama bien y sobre todo los radiólogos son hoy por hoy inclusive radiólogos mastólogos, es decir, son radiólogos especialistas en patología mamaria. Entonces, signos de alarma, oye, la presencia de un nódulo, la presencia de la mama roja. Entonces, claro, la gente dice, bueno, ¿y si me duele? Bueno, el dolor, la mayoría de los tumores malignos duelen poco, a menos que sean tumores muy grandes, que afecten la piel. Pero eso no quiere decir que si tengas un nódulo en la mama no vayas al médico porque no te duela. Tienes que ir para que te hagan lo primero, una ecografía y una, mira, con una ecografía ya tú detectas si es un nódulo quístico sólido. Y luego inmediatamente hacer una mamografía. Lo que sí no hay que hacer es invadir la mama antes de hacer una mamografía. Tienes un nódulo, oye, a menos que sea francamente un quiste, Alejandro, y lo vacíe, pero tienes un nódulo con alguna duda, oye, hazle la mamografía y la ECO, una mujer de 38, 40, 45 años. Es decir, no te quedes solamente con la ecografía, que es lo que estamos viendo. Porque mucha gente tiene el ecógrafo a su lado, es la tercera mano del médico, del cirujano, del ginecólogo. Lo lógico es que le hagan la eco. Está bien, perfecto. Oye, que tengo un nódulo, tengo una duda. Pues hazle la mamografía y después, ya con los dos exámenes, tomen una decisión. Entonces, la clínica importa, sí, hay que seguirla. ¿Qué es lo más importante? Quizás detecta lesiones medias que no queremos ver, porque son lesiones que ya han crecido, pero bueno, todavía existen. En la mitad del mundo, más de la mitad del mundo, se presentan los tumores de mama como stage 3 localmente avanzados. Y eso es una realidad. Ok, ahora ya se hizo el diagnóstico y lo que sabemos, y yo estuve presente vía online con la última puesta al día que hizo Giovanni ante la Sociedad Venezolana de Mastología. ¿Cómo ha cambiado el tratamiento en los últimos años? No solamente desde el punto de vista de medicamentos, este, sino desde el punto de vista quirúrgico, y qué son las que se llaman las terapias personalizadas. Ya se habla hasta de eso, terapias personalizadas, pues, no por la persona, sino por, digamos, por Por el tipo de terapia. por el tipo de, exactamente. Claro, sí, sí, por supuesto. Mira, es sumamente importante. Yo creo que la historia de las neoplasias, de los tumores malignos del mama es fascinante para los médicos. ¿Por qué digo eso? Porque en los últimos, desde que apareció la cirugía moderna, es decir, la cirugía combinada con la anestesia, desde que pudimos operar los órganos sin que el paciente tuviera dolor y que sobreviviera o sobreviviese a la cirugía, no ha pasado más de 120 años, quizás un poco más, un poco menos. Es decir, pareciera mucho, pero no es nada. Entonces, en los últimos 40 años ha habido una grandísima modificación en el aspecto quirúrgico y en el aspecto médico, médico-oncológico. Es decir, de las grandes amputaciones, de hacer mastectomías totales, de quitarle la mama a una mujer porque tuviese un tumor de 2 centímetros y sin ver si la axila estaba tomada o no en los años 70. A partir de los años 80 comenzamos a hacer cirugías cada vez más pequeñas, que llamamos cirugías conservadoras, que digamos, se corroboraron que eran lo suficientemente seguras como la mastectomía, porque le añadíamos un tipo de tratamiento que se llama radioterapia a la mama. Eso a principios de los años 90 comenzó a hacerse cada vez más institucionalizado
Y por lo tanto, ahora no quitamos la mama, quitamos un trozo, quitamos una parte, un segmento, le damos radioterapia. Y luego a ese paciente se le da muchas veces una pastilla por unos años, generalmente 5 años. O sea que hemos pasado, Alejandro, de quitar toda la mama a quitar una parte, dar radioterapia y dar una pastilla. Eso que parecía una cosa banal, trivial, pues nos tardó años en probarlo. Y luego ya no quitamos todos los ganglios, quitamos solamente uno o dos, lo que llamamos ganglios centinela. Inclusive ahora hay estudios que están probando que en mujeres mayores de 60, 65 años, con tumores muy pequeños, que tengan clínicamente y radiológicamente la axila negativa, no sería necesario ni siquiera hacer el ganglio centinela. Eso ya hay dos trabajos, y hay trabajos en curso que lo están probando, ya hay dos trabajos publicados que lo probaron, pero claro, siempre hay que verificarlo en el tiempo porque son trabajos que tienen años de publicado poco, pues. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el tiempo? Que cada vez vamos a ser más precisos, como tú dices, las terapias contra los marcadores, las terapias anti-ER2, las terapias contra los tumores triple negativos, las terapias contra los tumores hormonosensibles, nos hacen hacer o responder a esa pregunta que tú llamas terapias dirigidas, terapia dirigida al tipo de tumor que tiene el paciente. Entonces, concluyendo esta fase o esta pregunta es, mira, hemos pasado quirúrgicamente de la mastectomía a la cirugía conservadora y de la radioterapia de 25 días a 5 días y de la quimioterapia a todo el mundo a el tratamiento sistémico mirado, confeccionado, como dirían los ingleses, ¿verdad? Para cada paciente. O sea que ha habido un cambio importante y radical en el tratamiento de los tumores de mama en los últimos 40 años. Ok, y volviendo a lo que habíamos hablado antes, al tópico que habíamos hablado antes, por supuesto la detección temprana va a posibilitar el hecho de que el tratamiento sea menos agresivo. Mientras más tardío sea el diagnóstico, eh, mm, pues hay posibilidad de que sea más agresivo el tratamiento. Por ¿No es supuesto, así? si tú tienes, vamos a llamar que hay tres o cuatro grandes tipos de tumores de mama, que es lo que tú me decías, si es una enfermedad única, no, porque todo va a depender de los marcadores que son esas antenas que tienen las células. Pues mira, el gran porcentaje, el 60-70% de los tumores de mama son tumores hormonosensibles. ¿Por qué? Porque ellos expresan eh, los marcadores estrogénicos y progestágenos, que son marcadores nucleares. Luego hay un porcentaje más o menos del 10-15% en algunas series de lo que llamamos tumores que marcan el receptor ER2, que es un tumor de crecimiento de la membrana. Y luego los que no marcan nada los llamamos triple negativo. Entonces las terapias van miradas a cada uno de esos subtipos. Por lo tanto, Alejandro, tú vas a tener diferentes terapias para cada uno. Pero lo que tú decías, bueno, pero si yo tengo un tumor triple negativo de 3 centímetros, le tengo que dar tratamiento sistémico que se llama quimioterapia. Pero si el tumor es mide menos de 1 centímetro, no le doy quimio, lo opero de una vez. O sea, que siempre que es pequeño es bueno para todos, para los muy malos y para los muy buenos. Es decir, pescar a tiempo es lo más importante en la neoplasia maligna de la mama. Ok. ¿Y qué tienes que decir acerca de la inmunoterapia en el caso del cáncer de mama y algunas palabras sobre el papel que cumplen la medicina complementaria, pues? Y ahí hablamos de apoyo emocional, acupuntura, este, Mira, medicina no tradicional. te respondo las dos preguntas. Primero, la inmunoterapia cada vez se va a sumar al tratamiento de la neoplasia maligna. Por ejemplo, mira, hace años, cuando empezó la inmunoterapia era prácticamente utilizada solamente para el melanoma, que era, digamos, el tumor donde más se utilizó la inmunoterapia. ¿Ok? Luego empezaron a usarlo para el cáncer de pulmón y ahora muchos de los tumores de mama se le añade, por ejemplo, el pembrolizumab, que es inmunoterapia, porque lo que hacen estos fármacos, que son fármacos, que lo que hacen es que tú, digamos, puedes reaccionar mejor al tumor maligno. Entonces, sí, la inmunoterapia está entrando de lleno en el tratamiento de los tumores de mama. Y la otra pregunta que tú me hacías sobre los tratamientos complementarios o no tradicionales. Mira, yo no diría tanto de medicina homeopática, sino el apoyo que nosotros ahora llamamos bienestar. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el Instituto Valenciano de Oncología tenemos una unidad de bienestar. ¿Qué significa eso, Alejandro? El paciente tiene un apoyo emocional, porque tiene un grupo de psicólogos que le dan apoyo.
Para que es muy importante la adherencia a las terapias. La mayoría de las mujeres y los hombres dejamos las terapias porque tienen efectos colaterales. Por ejemplo, la hormonoterapia tiene efectos colaterales porque causa dolores generalizados, no te dan ganas de levantarte en la mañana, tienes menos apetito, apetito sexual, apetito de vida en general. Entonces, es importante el apoyo psicológico, es importante el apoyo nutricional. Claro que sí. ¿Por qué? Porque muchos de estos fármacos terminan en un desbalance nutricional que hacen engordar. El apoyo fisioterápico, el apoyo de un profesional que te haga saber cuáles son los ejercicios físicos que puedes hacer y que debes hacer una vez operado, antes y después. Entonces, una clínica de bienestar es importantísima y fundamental como apoyo a una unidad de patología mamaria que haga operaciones tanto de cirugía conservadora como de cirugía grande reconstructiva para mama. Tienes que tener, como te digo, un departamento de rehabilitación, de nutrición, de psicología, de sexología, porque todo eso se modifica en el arco del tratamiento del tumor de la mama. Ok. Ahora fíjate, una cosa importante, ya pasando la página de lo que es el tratamiento. Hablando de pronóstico, ¿cómo ha cambiado el pronóstico del cáncer de mama en los últimos años? ¿Y qué Mira, factores determinan el pronóstico? Y si se puede hablar de algunos casos, en algunos casos de curación de algunos tipos o de algún tipo de cáncer de mama. Mira, cuando hace años empezamos a estudiar medicina y luego nos asignamos al área oncológica, y eso se lo escuché al profesor Humberto Bolognesi, que era uno de los más grandes cirujanos oncólogos de Milán, e Italia, que decía, mira, de cada tres cánceres que aparecen, uno se cura, una paciente o un paciente vive con él y un paciente fallece. Hoy de ese 33% de curación o de 33% de convivencia con los tumores, hemos pasado a más. Hemos pasado a uno de cada cuatro. Es decir, hemos sumado un porcentaje importante de curación porque significa que cada vez curamos más gente, cada vez muere menos gente. Si tú ves los números, por ejemplo, Alejandro, tú diagnosticas 2.200.000, 2.300.000 mujeres con cáncer de mama al año en el mundo y se mueren 500.000, 600.000, es decir, una de cada cuatro. Entonces, en el cáncer de mama, la mortalidad general por, en el mundo bajó de una de cada tres a una de cada cuatro. Es decir, hemos ganado en los años mejor pronóstico de esta enfermedad, sin lugar a dudas. Y por supuesto, para seguir insistiendo, gran parte de ese porcentaje de éxito, pues del que las no fallecen, está impactado por el diagnóstico precoz, indudablemente. Claro, Y por una cosa importante, el, eh, la adherencia al tratamiento, que es otra sí. cosa importante que, que debemos hablar. La Mira, adherencia al tratamiento. es muy importante. Yo creo que sin lugar a dudas, la mejoría del pronóstico de esta enfermedad y de todas las enfermedades oncológicas. Yo tengo gente con melanoma que debutaron en estadios avanzados, en estadios 4 y están libres de enfermedad después de años. Y es gracias, sin lugar a dudas, a los tratamientos. Sin lugar a dudas, hay que dar gracias a la oncología moderna, al desarrollo de la oncología médica moderna, tanto al tratamiento de la inmunoterapia como de los fármacos nuevos, anti-HER2. Mira, tú puedes ver pacientes con tumores de 5 centímetros y 5 ganglios de la axila que le das tratamiento anti-HER2 y desaparece el tumor en la mama y la axila. Es decir, bien es cierto que los programas de pesquisa hacen el diagnóstico precoz, pero no podemos negar que la evolución del tratamiento oncológico médico moderno ha mejorado sustancialmente el pronóstico del tratamiento oncológico, de las lesiones oncológicas en general. ¿Okay? La gente se muere menos de cáncer de pulmón, se muere menos de melanoma, se muere menos, quizás los cánceres donde todavía no hemos logrado esas mejorías, aunque hay mejorías, bueno, es el páncreas, es el ovario, porque se diagnostican en estadios avanzados. Pero en la mama, en los tumores de superficie, hemos logrado mucho, porque la gente se lo ve a tiempo, los programas de pesquisa como tú bien dices, pues
son más sencillos, más fáciles y sobre todo tienen más sensibilidad, más especificidad y podemos lograr detectar tumores pequeños y tratarlos y causar prácticamente una curación. Ahora, Giovanni, un poco mm, para que tú contestes estas preguntas mensajes, como le llamo yo. Vale. Entonces, ¿cuál es el error más frecuente que cometen las pacientes respecto al cáncer de mama? ¿Cuál es el error más frecuente? Bueno, pero tú me haces esa pregunta, pero después me preguntas cuál es el error más frecuente que cometen los médicos, los sanitarios en general. O también puedes contestarme las dos preguntas. El error Claro. más frecuente por parte de las pacientes y el error más frecuente por parte de los médicos. Mira, el error más frecuente de las pacientes es el miedo. Y el miedo, como decían mis amigos, lamentablemente todos tenemos miedo. El miedo no tiene precio y el miedo es una cosa que sucede a cualquier edad. Es decir, el temor a tener algo. Muchas mujeres se palpan algo y dicen, bueno, esto seguramente no es nada, déjame esperar. ¿Ok? Ese yo creo que es el principal problema, el esperar. Decir, déjame ver qué pasa. Y lo grave también es preguntar hoy en día a la inteligencia artificial, a Google, a las amigas, a la peluquería, a quien le dio algo. Entonces tú puedes tener dos corrientes, quien te alerta y te dice, oye, acude a un especialista en mastología, y quien te dice, Alejandro, no, tranquila, que eso no es nada. Yo creo que ese es el principal problema. Y lo más grave de todo es no tener programas de cribado poblacional dictados por el Estado. Como tú bien sabes, pues yo viví hasta los 50 años en Caracas, Venezuela, y viví también unos años en Milán, Italia, en los años 90. Entonces, y ahora tengo 10 años en España. O sea que conozco más o menos tres culturas mediterráneas y latinoamericanas muy puntuales, que son la de mi país natal y la de Italia y la de España. Y los programas de pesquisa, los programas de cribado son fundamentales. Y eso lo tiene que diseñar el Estado, el Ministerio de Salud. Es decir, el cribado, por más que tú quieras, no es algo personal, no es un médico, o sea, porque de repente tú tienes, mira, no, es que mi hermana y mi esposa y mi hija las cuida el doctor X, y ese doctor es muy bueno, le pide la mamografía, sí, está bien, o sea, pero eso es una visión muy puntual. ¿Entiendes? A mí me interesa que la mamografía se la haga a todas las mujeres por encima de los 40 años en el país donde yo viva, en la región donde yo esté y en el mundo. Es decir, no podemos invertir dinero en todo lo que estamos invirtiendo desde el punto de vista bélico, cuando de repente, mira, en medio mundo la gente no se hace un cribado mastológico como debe ser. Eso yo creo que es el problema principal. Y lo otro es que el intrusismo, es decir, el querer saber de una patología sin estar muy preparado, está pasando en todas partes. Porque hay cirujanos generales, ginecólogos, cirujanos plásticos, médicos generales, que de repente no saben lo suficiente, porque yo creo que la gente siempre sabe algo, pero no sabe lo suficiente. Y es lo que yo te decía antes, Alejandro. Hay mucho ecografista, mucha ecografía hecha por allí. Sobre todo, yo quiero mucho los colegas ginecólogos, con los cuales trabajo muchísimo, pero como manejan muy bien la ecografía pélvica, ginecológica, muchas veces le pasan la ecografía a la mama con muy buena intención, como porque, sobre todo porque la paciente te lo pide. Entonces, a veces ven más y a veces ven menos, porque bueno, es normal, pues de repente no tienen mucha formación o tienen mucha formación. Entonces, a veces los sanitarios, yo creo que si tú ves algo, pues mándala a un centro, a una unidad que maneje la mama. ¿Ok? Porque de repente yo he visto, y se ve mucho, Alejandro, le hacen una eco y entonces yo aconsejo pedir una resonancia. Oye, vale, pero si la mujer tiene 45 años, pídele una mamografía primero. O no la pinches antes de hacerle la mamografía, no le hagas la biopsia, espera a hacerle la mamografía, no le pidas la resonancia de una vez. Hay como una exageración de exámenes, sobre todo la resonancia, sin haber agotado la mamografía con contraste, es decir, estudios antes de la resonancia magnética, que es un excelente estudio, pero es caro y además tiene un tiempo de ejecución largo. Entonces, el problema es del paciente cuando no se cuida, y del sanitario cuando hace un poco de intrusismo sin querer y a veces queriendo, obviamente. Ok, la segunda es, y la voy a hacer ahora también doble, Giovanni. Dice, ¿qué mensaje
le darías tú a una mujer joven sobre cómo reducir el riesgo para el cáncer de mama? Pero, ¿qué mensaje le darías tú al médico que no tiene la especialidad y que cree Mira, que tiene el conocimiento para que no se convierta en un factor de riesgo? yo lo que creo es que una de las cosas que tenemos que seguir, vamos a empezar por los médicos ahora, es seguir las guías. ¿Ok? Las guías internacionales dicen que tú le tienes que hacer a la paciente una mamografía a partir de los 40 años. Que si la paciente tiene factores de riesgo aumentados, pues tú la bajas. ¿Ok? Si la paciente está mutada, pues ya te dije, inclusive si la paciente tiene una mutación BRCA1, tú empiezas a los 25 años. Pero con todo y eso, una paciente mutada debería ser valorada, evaluada y seguida por un especialista en mastología. Yo creo que eso es lo que pienso yo, porque una mamá difícil, un paciente complejo que necesita un apoyo diferente. Y en cuanto a la paciente, ¿qué puedes hacer? Mira, disminuir todos los factores de riesgo y la prevención primaria. Pues mira, disminuir y eso lamentablemente no es fácil, todas las dietas hiperprocesadas, todos los alimentos ultraprocesados, la cantidad de alimentos de origen animal que comemos de manera desproporcionada. Yo creo que una dieta balanceada más hacia el vegetal que hacia la carne es importante. Disminuir el peso, mantener un peso lo más cómodo posible con el tamaño que uno tenga, con la altura, hacer ejercicio de manera regular, ejercicio aeróbico, eso es fundamental. Es fundamental y uno mismo como médico lo debería practicar. Los sanitarios a veces hablamos mucho y a veces hacemos poco. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos el suficiente tiempo y nosotros somos una población importante también. Entonces, la otra dos preguntas, bueno, el alcohol, el cigarrillo. Mira, el alcohol de manera muy moderada. Vas a ver corrientes que dicen cero alcohol en absoluto, pero eso no es tan fácil. El alcohol está ligado absolutamente a la vida social de los países, sobre todo de los países mediterráneos, los países del este. Quizás los países árabes tomen menos alcohol, pero es muy difícil, pues, que hoy por hoy la sociedad se libere o no esté, digamos, en su comida haya algo de alcohol. En cuanto al cigarrillo, yo soy totalmente contrario al cigarrillo. Yo pienso que el Estado, todos los estados deberían hacer una política de cero cigarrillo, cero tolerancia con el cigarrillo. Ok, y recordarle, Giovanni, que un buen médico no deja de serlo porque refiere al paciente a un especialista que maneje y conozca mejor la patología. Yo creo Mira, que en eso radica el ser buen médico, saber cuáles son los límites de uno, hasta dónde uno debe llegar y cuándo debe acudir a un especialista. Y eso no desdice del médico, eso dice mucho del médico. claro, es que eso que tú dices es fundamental, Alejandro. Mira, uno con los años se da cuenta de que sabe menos de la mayoría de las cosas y sabe un poco más de pocas cosas. Porque, bueno, te conviertes en un especialista, en un subespecialista, y de eso se trata la medicina moderna, sobre todo en los grandes hospitales. Los médicos toderos sirven en las poblaciones pequeñas. ¿Por qué? Bueno, porque tú no tienes otros médicos a quien preferir. Me tienes que saber mucho, o por lo menos saber de todo. Pero en los grandes centros urbanos, pues tú lo que necesitas son buenos especialistas. Mira, por lo menos en el caso de la mama, tú tienes que tener un buen médico que opere la mama, pero no solo eso, un buen médico que repare lo que haga, que reconstruya, que sepa de oncología médica, que sepa de radioterapia y como tú dices, de prevención, porque la gente también, tú tienes que educarla, no porque hayas tenido un tumor de mama no lo puedes volver a tener o en tu familia no va a aparecer. Entonces tú tienes que ser también un poco educador de esa familia a través de ese paciente. Ok, ahora, ¿qué mensaje le darías tú a las mujeres o que temen hacerse una mamografía? Eso es un mensaje absolutista. Hay que ser absolutamente sí. O sea, la mamografía no debe tener absolutamente ningún temor. Hace como 2 o 3 días vi a una influencer, no recuerdo quién es, que decía que por qué no han inventado otra cosa que no convierta a su mama en la parte de dentro de un sándwich. Yo creo que ella lo que ha encontrado es malos técnicos. ¿Eh? O sea, al final y cuenta, yo creo que el técnico en mamografía es importante porque tú vas a maltratar a alguien. O sea, hazlo con la prudencia y con la delicadeza. Claro, si la mama es pequeña va a costar un poco más. Entonces, no te hagas la mama cuando tengas el ciclo menstrual ni cuando te va a venir la regla porque bueno, te va a doler. ¿Entiendes? O sea, si el día es un día donde tú tienes una mastopatía fibroquística, no te hagas la mamografía ese día o tómate un antiinflamatorio. Es cierto, a veces tienden mucho a aplastar la mama algunos técnicos radiólogos, pero hoy por hoy con las nuevas maquinarias eso es, digamos que no debería hacerse.
Es decir, no hay que tener miedo a la mamografía ni a los estudios radiológicos. No tienen aumento de carga radiológica o radioactiva como para que tú no te la hagas eso. La carga es ínfima. Y a propósito de ese comentario, es importante saber que mientras que no haya algo o alguna técnica que, indudablemente la técnica ha mejorado, pero mientras que no haya algo que lo supere ahora, es importante sobreponer la molestia que puede causar un examen que no dura mucho tiempo, es un examen que es rápido, Rapidísimo. Ok. sobre la importancia que tiene el examen para detectar, para, digamos, para poder diagnosticar de manera temprana, o por lo menos comenzar la vía hacia el diagnóstico definitivo, porque a veces no es definitivo la mamografía. Y hay que tener en cuenta que el umbral de dolor, así como el umbral de la molestia, varía de persona en persona. O sea, no existe un procedimiento que sea lo suficientemente tolerable para todo el mundo. A algunos les molesta más, a otros les molesta menos. Lo que tienen que tener presente es, y es importante, las personas son libres de cuestionar lo que sienten cuando se le hace el examen. Y lo que tú dices es verdad, muchas veces el operador es la diferencia, hace la diferencia el operador, pero Ah, lo importante es hacerse el examen, que es una manera de el primer paso para prevenir a través del diagnóstico temprano. ¿No te no, Alejandro, parece? pero tú tú no estás buscando un quistecito, tú estás buscando un tumor maligno de mama. Es decir, al final el juego vale. Es decir, yo entiendo que la prevención del cáncer de pulmón es la radiografía de tórax que duele menos y la tomografía. Perfecto, pero bueno, en este caso tenemos la mamografía. Posiblemente, mire, más adelante hablaba del mamopet, que se trató de sacar, pero no fue suficiente. Entonces, consigamos un PET scan mucho más rápido, pero ahora no lo tenemos. Y eso es lo que tenemos. Ya veremos si salen nuevos estudios radiológicos que sean menos dolorosos. Eso yo lo comprendo. Sí, y lejos de desmotivar a las personas, lo que hay que hacer es motivarlas a pesar de la molestia que pueda significar el examen. Hay que motivarlas a hacérsela. Y Sí, que sí. por un poco tiempo, esa molestia que dura poco tiempo, lo que aporta en cuanto al diagnóstico precoz o inicio hacia otros procedimientos diagnósticos es muchísimo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y por último, Giovanni, ¿qué le dirías tú o qué le dirías tú a los hombres? ¿Qué deberían saber ellos acerca del cáncer de mama? Que no es una patología única de la mujer. Mira, dos cosas. Primero, el apoyo incondicional del hombre, del esposo, del hermano, del papá, del hijo a la mujer con cáncer de mama. Antes de hablar del cáncer de mama en hombre. Es decir, las neoplasias malignas son enfermedades de la familia, ¿verdad? Si en el momento que tú diagnosticas un tumor maligno a una mujer, una madre, a una hija, a una abuela, eso es una enfermedad familiar, porque hay que llevarla al médico, hay que operarla, hay que darle tratamiento por 5 años, hay que hacer los controles. Y una de las cosas que hay que hablar es que uno de los tratamientos que más se usa es la terapia hormonal. Es decir, tú bloqueas hormonalmente a la mujer, sobre todo si son premenopáusicas. Y si somos menopáusicas, le das un fármaco que además es un fármaco que no siempre es muy bien tolerado. Y los hombres, los esposos, los padres, pero sobre todo los esposos, tienen que ser educados, tienen que, tienen que ser alertados sobre esa sintomatología. ¿Por qué? Porque no vas a tener la misma esposa. No por el fenotipo, no porque es que va a tener una pequeña cicatriz en la mama, porque al final y cuenta, hoy por hoy con las cirugías actuales casi ni se ven las cicatrices, son pequeñas. Pero el manejo hormonal, el cambio hormonal es importante. La mayoría de las mujeres se convierten en menopáusicas precoces porque las bloquean. Entonces, los hombres, cuando vayan a la consulta de un mastólogo, tienen que entrar con su esposa, con su mamá, con su hija, para que entiendan qué es lo que le va a pasar. Porque cuando le cambia el humor, va a tocar la raíz de esa familia. ¿Ok? Y eso no es un día, eso es mucho tiempo. Y la otra parte de la pregunta es si el hombre puede tener cáncer de mama y qué puede pasar. Claro que sí, uno de cada 100 hombres tienen cáncer de mama y sobre todo si hay mutaciones o agregaciones familiares, esos hombres tienen que ser
evaluados y valorados por un mastólogo, sobre todo si tienen mamas un poco más prominentes. Inclusive cuando en la familia alguien tiene un cáncer de mama y hay una mutación familiar, pues ese hombre tiene que hacerse también la determinación genética y si es positivo tiene que hacerse los controles clínicos y si una mama muy grande, inclusive ecográfico. ¿Ok? Entonces el cáncer de mama del hombre existe. El cáncer del hombre de mama es una enfermedad. Imagínate, si tú tienes 2 millones de cáncer de mama en mujeres, podemos tener entre 100.000 y 200.000 cánceres de mama en hombres, que a nivel mundial es un número importante. Y se tratan de la misma manera. No se conserva la mama, por supuesto, se hace mastectomía, si está mutado se quitan las dos mamas. ¿Ok? Pero tan importante es el cáncer de mama en el hombre como el hombre en el cáncer de mama. El hombre en el cáncer de mama es una persona que hay que educar sobre los cambios fisiológicos que ocurren en la mujer cuando le dan tratamiento para el cáncer. Perfecto. Y eso me gustó, Giovanni, eso que tú dices, porque el, la terapia, el tratamiento, si bien va dirigido hacia el paciente, también debe haber, en cierto modo, un tratamiento que involucre a todo el núcleo familiar. Sí, señor. Sí, Porque señor. todos se van a ver afectados de alguna manera. No, Unos se van a ver afectados físicamente, el que tiene, el que padece el cáncer, pero los que están alrededor se van a ver afectados de manera, de otra manera, de manera emocional. sí, sí, Entonces, no, es fundamental eso. Y no, nadie les habla a la pareja. Por eso los centros, las unidades de bienestar son importantísimos dentro del tratamiento de la patología neoplásica, sobre todo de orden ginecológico. Que hablen con la pareja, con la familia, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a haber un toque de la mujer, del hombre, de los hijos, porque el hijo generalmente entra a la consulta con el móvil en la mano, no levanta los ojos del móvil. ¿Por qué? Bueno, pues está en su mundo. Pero entonces ya la mamá a lo mejor no le puede cocinar o tiene otras cosas que hacer. Entonces ahí es cuando se da cuenta de que su mamá está en peligro, cuando deja de protegerlo. Entonces todo eso está cambiando y yo creo que eso es importante que la gente lo sepa y los sanitarios lo sepamos. no, y en especial, Giovanni, porque la persona que digamos, piensa de esta manera, mi mamá, mi esposa, mi pareja tiene un problema de cáncer de mama, está localizado en la mama. ¿Por qué razón eso va a traer como consecuencia cambios de humor, cambios de carácter? Porque, ¿qué tiene que ver eso con la depresión? ¿Qué tiene que ver eso con otros, con cambios de tipo en la salud, Humorada. humoral, en la salud mental? Y sí lo tiene, porque Uh, todas estas enfermedades, no solamente el cáncer, sino todas tienen un impacto sobre el área de la salud mental, todas. Y por supuesto, eso va más allá al núcleo familiar. Si viviéramos solos no hay problema, pero vivimos pues rodeados de nuestros hijos, esposas, esposos, este, amigos en el trabajo, que también es importante, porque a veces no se quiere compartir, ¿no? Está el factor que es el factor de la pena, de la vergüenza, y yo creo que hay que ser más abiertos con eso. O sea, no por una mujer tener cáncer de mama es menos que otra mujer, no, pero es tú importante que las personas recordarás, que están alrededor lo sepan también, ¿no? claro, tú recordarás que en los años 80, en los años 90, cuando en las novelas, las telenovelas latinoamericanas y venezolanas sobre todo, es que la gente decía, es que ella tiene una enfermedad penosa, se murió de una enfermedad penosa. ¿Por qué? Porque es como tú dices que te daba pena decirlo, porque pareciera que tú eres el culpable de esa enfermedad oncológica, cosa que absolutamente es una falacia. Bueno, vale, mira, eso yo creo que es fundamental y yo creo que la gente tiene que estar clara, las familias tienen que estar claras y sobre todo el mensaje optimista. Mira, hoy por hoy el porcentaje de gente que está en revisión, en curación, en control es altísimo y eso es lo más importante. Hay que ver estas enfermedades como enfermedades crónicas donde una vez que tú dominas la enfermedad inicial, lo que queda es mantener el cuidado y el control del paciente. Perfecto. Bueno, Giovanni, no me queda más que darte las gracias. Estás nuevamente invitado. En esta nueva temporada vamos a tocar temas que hemos tocado ya en podcasts anteriores, pero la idea es actualizar la información. Así que vas a estar seguro invitado para otra emisión de este podcast. Y le decimos a los que nos están oyendo que si el contenido del podcast les pareció útil e interesante, le invitamos a que nos dé un like
y se suscriba porque de esa manera nos ayuda a nosotros los médicos a eh, dar información confiable y basada en evidencia, que es lo que tú dices un poco. Hoy en día, pues tú sabes cómo es este del boom del TikTok y de todas estas, de muchos tipos de podcast que no sé si con intención o con intención, muchas veces lo que crean es desinformación en las personas. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, Entonces, queremos que nos respalden, nos ayuden con sus likes y suscripción, y de esta manera, pues, vamos a seguir ayudándolos, y nos ayudan a nosotros a crecer y generar nuevas entregas para todos ustedes, nuestros oyentes. Así que gracias, Giovanni, con, por ser el primer invitado en esta nueva etapa de Medicina y Algo Más podcast. Y ya sabes, vas a estar invitado nuevamente para seguir poniéndonos al día sobre otros tipos de cáncer. gracias Alejandro, que tengas buenas tardes allá y buenas noches aquí. Gracias.